Empezamos último tema del curso, coincidiendo ya con el último mes del curso. Vamos a ver el tema 7 que nos dejamos atrás para empezar con el tema 8, que son las axonometrías. Axo significa eje, metría significa medida. Entonces son las medidas dadas en un eje. Es un tema sencillo que ya vimos el curso anterior. Realmente lo que hacemos en las axonometrías es quizá lo contrario que hacíamos en la normalización. En la normalización me daban una perspectiva de la pieza y sacábamos sus vistas, según el sistema europeo, y en esta me van a dar las vistas y voy a tener que sacar la pieza. Sabemos que los sistemas de representación, todos ellos tienen que ser reversibles, es decir, no puede haber ninguna poca objetividad entre una figura en 3 dimensiones y su representación en el plano. Bueno, sabéis esta diapositiva que diédrico utiliza las proyecciones cilíndricas ortogonales. El sistema axonométrico utiliza tanto las cilíndricas ortogonales como las cilíndricas oblicuas. Realmente esta se deja solo para la perspectiva caballera y todas las axonometrías, la dimétrica, trimétrica e isométrica, utilizan, igual que en diédrico, proyecciones cilíndricas ortogonales, es decir, que forman 90 grados con el plano de cuadro. Realmente, tal como viene aquí en la definición, estudia la representación de figuras por medio de proyecciones obtenidas según 3 ejes. La perspectiva axonométrica es un sistema de representación gráfica consistente en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano, mediante proyección paralela o cilíndrica referida a 3 ejes ortogonales. La perspectiva axonométrica cumple 2 propiedades importantes que la distinguen de la perspectiva cónica. Primera, la escala del objeto representado no depende de su distancia. Eso es porque las proyecciones son cilíndricas. Y el punto de vista estaría en el infinito, con lo cual son siempre paralelas. Al contrario que en la cónica, que lo que está más lejos se ve más pequeño. Y 2 líneas paralelas en la realidad son también paralelas en la representación axonométrica. Vamos a ver la representación del sistema axonométrico. En el sistema axonométrico representaremos las 3 dimensiones del espacio mediante 3 ejes, que en la realidad son perpendiculares. Esto de aquí es el triedro trirrectángulo. Son 3 planos que corresponden a las 3 dimensiones que forman una especie de semicubo, ¿no? Es decir, como un cubo de 3 caras. Sería el triedro trirrectángulo, es decir, 3 planos que forman entre ellos 90 grados. Este triedro trirrectángulo tenemos la línea de intersección de cada plano, corresponderían a esta y a esta. Yo las proyecto en un plano de cuadro, veis, de una forma cilíndrica y ortogonal. El plano de cuadro es el plano de dibujo, donde se dibuja en 2 dimensiones. Entonces, yo este triedro rectángulo, dependiendo del ángulo que lo ponga, generará 3 ejes o 3 líneas de ángulos distintos. Triángulo de trazas. Acordaros cómo se hallaba el triángulo de trazas. Realmente el triángulo de trazas es la intersección producida por ese triedro por un plano paralelo al plano de cuadro. Es decir, sería este plano paralelo el que me delimitaría el triángulo de trazas. En la práctica, para hacer el triángulo de trazas, lo único que tengo que hacer es trazar una línea perpendicular al eje Z. La distancia da igual porque son planos paralelos. Lo puedo poner más grande o más pequeño, siempre que sea de una forma práctica. Entonces, para hacer un triángulo de trazas, cojo un eje y en cualquier sitio hago una perpendicular. ¿Vale? Que no esté muy arriba ni muy abajo, sino que sea de una forma práctica. Después, desde este punto, trazo otra perpendicular a este eje. Y ya cierro el triángulo, que también va a ser perpendicular al tercer eje. Entonces, ese triángulo de trazas me va a permitir, por ejemplo, abatir. ¿De acuerdo? Abatir. Aquí vemos los puntos O abatido
Ahora recordaremos cómo se abatía en axonométrico. ¿Qué ventaja tiene abatir? Pues las mismas que en diédrico, que vemos las cosas en verdadera forma y magnitud. Esta diapositiva es del curso pasado, hay que comprenderla, hay que aprenderla y hay que saber exactamente cuántos tipos de proyecciones tenemos en axonometrías. Hay 3 axonometrías ortogonales. ¿Veis? Todas las proyecciones formando 90 grados con el plano de cuadro, que son la isométrica, la dimétrica y la trimétrica. La isométrica, los 3 ángulos son iguales, iso igual, métrica medida. La dimétrica hay 2 ángulos que son iguales, di, 2 medidas, ¿vale? 2 iguales. Y en la trimétrica tenemos los 3 distintos, ¿vale? Son 3 medidas distintas en la representación. ¿De qué va a depender el ángulo de los ejes? De la posición que tenga el triedro trirrectángulo. Aquí vemos que distintas posiciones generan sobre el plano de cuadro distintos ángulos en los ejes. En la isométrica, como son los 3 iguales y la circunferencia completa son 360 grados, el ángulo que forman la perspectiva isométrica, los ejes isométricos, son 120 grados. Prácticamente el 90% o 95% de los ejercicios van a ser con isométrica. La dimétrica y la trimétrica son raras excepciones. No suelen utilizarse tanto como la isométrica. Después tenemos unos tipos de una clasificación que es la perspectiva caballera. Esta perspectiva caballera la reconocemos porque tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo recto, entonces siempre es como coger el trirrectángulo y uno de los planos hacerlo coincidir con el plano de cuadro. Para poder proyectar, en este caso sobre el plano de cuadro, el eje que me queda aquí, es necesario una proyección cilíndrica oblicua, porque la ortogonal lo único que me daría son puntos sobre el plano de cuadro. Esta diapositiva también la vimos el año pasado, pero me explica perfectamente cómo un triedro trirrectángulo se puede representar sobre el plano de cuadro con ángulos distintos. Entonces, sabéis que el suelo y las dos paredes forman entre sí 90 grados. Eso sería el triedro trirrectángulo, los 3 planos, el plano del suelo, el plano de esta pared y el plano de esta pared. Pues bien, dependiendo de la posición de la cámara, que correspondería a la posición del triedro en cada uno de estos casos, va a dar distintos tipos o distintas posiciones de los ejes. Entonces, tal como pone aquí el ángulo de la realidad es siempre el mismo, son 90 grados, pero aparecen aquí con distintos ángulos dependiendo del punto de vista del observador, es decir, dependiendo de la posición del triedro. Corresponde a la misma disposición de los 3 planos, pero vemos que en el dibujo o en las 2 dimensiones ocupan o aparecen con ángulos distintos. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy para no cansaros mucho. Doy por buena esta primera clase del tema 7, una pequeña introducción al tema para ir recordando un poco lo del curso pasado. Ya a partir de la próxima sesión iremos viendo pues algunos ejercicios prácticos donde podamos pues ver cómo utilizar este sistema axonométrico.